La triste verdad sobre Canelo Álvarez. La noche caía sobre Las Vegas cuando una sombra se deslizaba por la entrada trasera de un lujoso hotel. Nadie lo vio entrar. Ninguna cámara lo captó. Pero dentro, en el penthouse más exclusivo, se oía una conversación tensa, casi susurrada. ¿Quién estaba allí? ¿Y por qué la seguridad del campeón había desaparecido misteriosamente esa noche? Durante años, el nombre de Canelo Álvarez ha sido sinónimo de gloria, de lucha, de disciplina. El niño de Jalisco que desafió al mundo y se convirtió en leyenda. Pero detrás de los reflectores, los aplausos y los cinturones dorados, hay otra historia. Una historia que nadie quiere contar. Una historia llena de secretos, silencios comprados y sombras que lo siguen a cada paso. Después de su última pelea, una victoria demasiado perfecta, demasiado limpia, comenzaron a circular rumores. Voces anónimas, filtraciones, mensajes que desaparecen. Algunos dicen que una traición desde su círculo más íntimo está debilitando la estructura que construyó durante años. Otros aseguran que ha sido amenazado por un poderoso cartel del norte de México, con exigencias que no puede ignorar. Incluso se especula que millones en apuestas ilegales habrían condicionado no solo el resultado del combate, sino decisiones estratégicas dentro y fuera del ring. Pero lo más inquietante aún está por venir. En las últimas semanas, audios comprometidos, documentos filtrados y comportamientos extraños en sus redes sociales han encendido todas las alarmas. Una fuente cercana afirma que Canelo está siendo vigilado, presionado, manipulado. ¿Está realmente al mando de su destino, o alguien más está moviendo los hilos? Una figura enmascarada fue vista saliendo del gimnasio privado del campeón en la madrugada. Una camioneta sin placas, con vidrios polarizados, esperó fuera de su residencia durante 3 noches consecutivas. ¿Coincidencias? ¿Paranoia? ¿O parte de un rompecabezas mucho más oscuro del que el público jamás imaginó? Prepárate para adentrarte en los secretos que nadie se atreve a revelar. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves al campeón. Antes de continuar, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta investigación exclusiva. Tu apoyo es clave para seguir destapando la verdad que muchos quieren ocultar. ¿Quién es realmente Canelo Álvarez cuando se apagan las cámaras? Y así, entre luces, sombras, victorias y secretos, llegamos al final de este recorrido profundo por la vida de Saúl Canelo Álvarez. Un hombre que, más allá del cuadrilátero, parece moverse en un tablero mucho más grande, uno donde no todos los jugadores son visibles, y donde no todas las reglas son justas. En este juego, las jugadas no solo se hacen con los puños, sino también con alianzas, silencios y pactos ocultos. Estamos ante un ídolo construido a base de sacrificio, trabajo duro y disciplina. O frente a una figura que aprendió a usar el sistema mejor que nadie, tejiendo una red de intereses que le ha permitido mantenerse en la cima. ¿Es Canelo víctima de su propio éxito, atrapado en un laberinto que él mismo creó, o el arquitecto silencioso de un imperio que pocos logran comprender? ¿Un imperio que se extiende más allá de los rings y las cámaras de televisión? Las respuestas no son simples, ni lo serán. La verdad completa, quizás, nunca la sepamos. Porque en el mundo de Canelo Álvarez, lo que parece obvio puede ser un disfraz, y lo que parece un error podría ser una jugada estratégica perfectamente ejecutada. En este escenario, las piezas del tablero se mueven con una agilidad y precisión que pocos logran ver a tiempo, y el campeón parece tener el control de cada uno de esos movimientos, pero una cosa es segura. No todo lo que brilla en el ring es oro. Detrás de esa imagen de campeón intachable y luchador incansable, se ocultan piezas del rompecabezas que nunca encajarán del todo, secretos y conexiones que, aunque se nos escapen a la vista, tienen un peso crucial en su historia. Es posible que, bajo esa capa de heroísmo, haya más sombras de las que estamos dispuestos a aceptar. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Canelo ha ocultado más de lo que muestra al mundo? ¿Es un genio estratégico, siempre un paso adelante, o simplemente una pieza más en un juego mucho más grande de intereses y alianzas ocultas? Déjalo en los comentarios, porque queremos saber tu teoría.
tu perspectiva. ¿Qué opinas realmente de la historia de Canelo? Si te ha gustado este video, no olvides darle like, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que viene es aún más intrigante, más investigaciones, más misterios, y por supuesto, más verdades incómodas que nadie quiere que conozcas. Nos vemos en el próximo episodio, donde desvelaremos más secretos y respuestas que te harán cuestionar lo que sabes sobre el mundo del boxeo y el poder detrás de las cámaras. Cuídense, y recuerda, no creas todo lo que ves en pantalla. Hasta pronto. 18 de julio de 1990. En un hospital modesto de Guadalajara, Jalisco, nació el menor de 8 hermanos, Santos Saúl Álvarez Barragán. El octavo hijo de una familia trabajadora, humilde, un niño que llegó al mundo en medio de una tormenta que no solo fue climática, sino también personal y social. Aquella noche, relámpagos partían el cielo en dos, como si el universo anunciara la llegada de alguien destinado a pelear cada segundo de su existencia. Su nacimiento, según versiones de la familia, fue complicado. Algunos relatos afirman que hubo dificultades respiratorias. Otros dicen que el cordón umbilical casi lo ahorca. Y aunque los doctores no estaban seguros de que sobreviviría, aquel bebé pelirrojo, de piel clara y mirada intensa, venció el primer round de su vida antes de dar su primer llanto. Desde que nació, era como si supiera que tenía que pelear por todo. Recuerda a una tía cercana que, curiosamente, dejó de asistir a reuniones familiares años después, sin dejar rastro ni explicación. La familia Álvarez vivía entonces en condiciones precarias. Cambiaban de casa constantemente, entre Tonalá y Juanacatlán. Oficialmente, por trabajo. Extraoficialmente, se decía que huían de algo. Algunos vecinos hablaban de deudas peligrosas. Otros, de amenazas. El padre, don Santos, era conocido como vendedor de helados, pero rumores locales sugerían que, en realidad, usaba su carrito para hacer entregas de algo más, quizás obligado por grupos que controlaban la zona. En su primer año de vida, Canelo ya había vivido en 3 casas diferentes. A los 2 años, una fotografía familiar muestra a sus hermanos mayores formando un círculo cerrado a su alrededor, como si lo protegieran de una amenaza invisible. En esa imagen también aparece su hermano Rigoberto, quien, poco después, desaparecería inexplicablemente de los registros escolares durante casi 3 años. Nunca se aclaró dónde estuvo ni por qué dejó de asistir a clases. Y hasta hoy, ese silencio persiste. Cuando Canelo tenía 4 años, ocurrió un suceso del que pocos quieren hablar. Una noche, la casa donde vivían fue atacada. Vecinos recuerdan gritos desesperados, el estallido de vidrios y una sombra que huyó entre los callejones. Al amanecer, la casa estaba vacía. La familia había desaparecido. Algunos dicen que una camioneta negra sin placas fue vista recogiendo a la familia esa misma noche. Otros afirman que salieron a pie, llevándose solo lo esencial. Pero nadie sabe con certeza qué provocó aquella huida ni quién estuvo detrás. Ya desde su infancia, Canelo era diferente. Callado. Intenso. Observador. Tenía un temperamento que inquietaba a los adultos. Mientras otros niños jugaban fútbol, él se quedaba solo, golpeando un poste de madera en el patio trasero, una y otra vez, como si se entrenara para una guerra que solo él podía ver. A los 7 años, ya había sido expulsado de 2 escuelas por peleas. Pero según un antiguo maestro, no peleaba por rabia, lo hacía como si fuera su única forma de comunicarse con el mundo. Fue entonces cuando apareció el boxeo. Un gimnasio escondido entre 2 bodegas cerca del mercado, sin letrero, sin nombre. Nadie sabe cómo lo encontró. Nadie lo llevó. Simplemente apareció allí un día, como si supiera que ese lugar era parte de su destino. El entrenador, un hombre rudo conocido como Don Lalo, lo aceptó sin preguntas. Golpea como si ya hubiera vivido demasiadas guerras para su edad, solía decir entre risas que no ocultaban su preocupación. 3 años después, Don Lalo desapareció. Sin despedidas. Sin dejar rastro. Algunos creen que fue arrestado. Otros, que fue silenciado por saber demasiado. Desde entonces, su nombre no volvió a ser mencionado por la familia ni por los vecinos.
A los 10 años, Canelo entrenaba como profesional. Su cuerpo aún era pequeño, pero su mirada ya era la de un adulto que había visto cosas que nadie debía ver a esa edad. Cada gancho, cada esquiva, cada golpe al saco tenía un propósito oculto. Como si supiera que el ring era más que un escenario deportivo. Era su zona segura. Su refugio. O quizás, su trinchera, las sombras de su pasado, los silencios de su familia, y las conexiones poco claras que rodearon su infancia siguen siendo terreno fértil para teorías. Algunos apuntan a infiltraciones de grupos criminales. Otros sugieren pactos familiares con figuras del bajo mundo, sellados en momentos de desesperación. ¿Fue su ascenso al boxeo una vía para salir, o una fachada para algo más? Lo cierto es que, desde niño, Canelo Álvarez no solo peleó por triunfar. Peleó para sobrevivir. Y ese origen, oculto, difuso, envuelto en rumores, aún hoy lanza preguntas al aire que nadie se atreve a responder. A los 13 años, mientras otros adolescentes apenas comenzaban a descubrir la vida, Saúl Canelo Álvarez ya vivía con los puños cerrados, los dientes apretados y la mirada fija en algo más grande. Era un niño atrapado en el cuerpo de un luchador, con cicatrices invisibles que no venían del ring, sino de algo más profundo. Fue entonces cuando, oficialmente, se subió por primera vez a un cuadrilátero. Pero las voces que conocen los rincones más oscuros del boxeo afirman otra cosa, que sus verdaderas primeras peleas ocurrieron en patios de tierra, galpones sin ventilación y sótanos con apuestas ilegales. Donde la sangre no se limpiaba del suelo, solo se pisoteaba. Lo que está documentado es que su debut como boxeador amateur fue rápido, fulminante, inquietante. Ganó su primera pelea con una frialdad que no se espera de un adolescente. No se emocionó. No festejó. Solo bajó del ring con el mismo silencio con el que subió. No pelea como un niño, sino como alguien que ya sobrevivió al infierno, comentaba un entrenador rival en una entrevista que nunca salió al aire. Su ascenso en el circuito amateur fue meteórico. En menos de 2 años, acumuló más de 40 victorias. Pero detrás de ese récord perfecto comenzaron a surgir sombras. Algunos periodistas de la época empezaron a levantar la ceja. Combates que se detenían demasiado rápido, rivales que parecían rendirse sin razón clara. Se hablaba de presiones desde arriba, de instrucciones específicas para no dañar su rostro, de resultados acordados antes de sonar la campana. Pero ningún medio se atrevía a publicar nada concreto. Los rumores eran muchos. Las pruebas, inexistentes, o silenciadas, lo que sí llamó la atención fue la gente que comenzó a rodearlo. Figuras en sus esquinas que no tenían ningún vínculo con el boxeo, hombres de traje y lentes oscuros, supuestos empresarios sin pasado rastreable, exmilitares retirados antes de tiempo. Y vehículos blindados que lo esperaban al final de cada combate, aun cuando apenas era un amateur. Un periodista local intentó acercarse a uno de esos hombres y tomó una foto desde lejos. Horas después, su cámara fue robada en un asalto casual frente a su casa. A los 15 años, Canelo hizo su debut profesional. Una decisión que, incluso en el mundo arriesgado del boxeo mexicano, parecía imprudente. ¿Quién permite que un menor de edad enfrente a hombres adultos, profesionales, en un deporte tan brutal? La comisión de boxeo aprobó su licencia en un tiempo récord. Ni evaluaciones médicas completas, ni entrevistas con su tutor legal. Solo una firma, un sello, y una pelea programada. Detrás de ese proceso, según fuentes no oficiales, hubo documentos falsificados y un patrocinador anónimo que pagó en efectivo, por debajo de la mesa, para acelerar todo. Su primera pelea profesional fue un espectáculo de violencia contenida. Derribó a su oponente en el cuarto asalto con una precisión quirúrgica. Pero algo no encajaba. Durante el segundo round, las cámaras fallaron y la transmisión fue interrumpida por 5 minutos. Oficialmente, fue una falla técnica. Sin embargo, algunos técnicos del canal aseguraron, en privado, que alguien había ordenado cortar la señal desde una oficina externa. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió durante esos minutos que no debía ser grabado? En los años siguientes, Canelo construyó una racha imbatible. Pero su camino no fue como el de otros. Nunca durmió en gimnasios.
Nunca buscó patrocinadores en ferias o mercados. Siempre hubo recursos, transporte, seguridad privada y un silencio sospechoso alrededor suyo. Demasiados silencios. Un exentrenador, que pidió permanecer en el anonimato, reveló una conversación inquietante. Una vez le pregunté por qué peleaba tanto, y me dijo, para que nunca puedan tocar a los míos otra vez. Después de eso, se encerró en el gimnasio 6 horas sin hablar, sin comer, solo golpeando el saco como si estuviera desquitando una deuda. La prensa comenzaba a interesarse en el fenómeno del joven invencible, pero cada intento de investigar su entorno era bloqueado. Reporteros recibían llamadas anónimas, algunos eran seguidos hasta sus casas, y al menos un periodista deportivo denunció amenazas directas de parte de un hombre que, según él, no hablaba como un representante del deporte, sino como alguien acostumbrado a imponer silencio. Las preguntas eran muchas. Las respuestas, nulas. ¿Quién estaba realmente detrás del ascenso de Canelo, y por qué tanto interés en protegerlo? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos dicen que su carrera fue impulsada como pago de una deuda de su familia con figuras del bajo mundo. Otros creen que fue entrenado desde niño para servir a un propósito específico, una especie de gladiador moderno patrocinado por intereses invisibles, y hay quienes sostienen que todo comenzó con una amenaza, que aún no ha sido saldada. Toda figura que se eleva demasiado, proyecta una sombra más grande. Y Saúl Canelo Álvarez, convertido en símbolo de éxito, disciplina y orgullo nacional, no ha sido la excepción. A medida que su figura crecía en el escenario internacional, su imagen empezaba a fracturarse en los márgenes de lo oficial. Silencios incómodos, decisiones polémicas y episodios misteriosos han tejido una red de controversias que, aunque muchos han intentado ocultar, sigue latiendo bajo la superficie. La primera gran fractura llegó en 2018, cuando Canelo dio positivo por clenbuterol, una sustancia prohibida por las agencias antidopaje. La versión oficial fue que había consumido carne contaminada en México, una excusa que ya había sido utilizada por otros atletas en el pasado. La sanción, sorprendentemente, fue reducida a 6 meses, permitiéndole regresar justo a tiempo para un combate millonario. Pero detrás del relato público, algo no encajaba. Durante esa misma investigación, 2 miembros clave del equipo que colaboraba con la Comisión Atlética de Nevada fueron destituidos sin explicación. Uno de ellos, según fuentes cercanas, recibió amenazas directas apenas unas horas antes de ofrecer una rueda de prensa. Nunca volvió a aparecer ante los medios. Su cuenta de correo fue desactivada, su número telefónico dado de baja. Ningún medio se atrevió a seguirle el rastro. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿de verdad fue carne contaminada, o un encubrimiento perfectamente calculado? Las sospechas se multiplicaron cuando, semanas después de la sanción, Canelo firmó un contrato multimillonario con una de las plataformas de streaming más poderosas del mundo. Un acuerdo histórico, sin precedentes en el boxeo. Demasiado perfecto. Demasiado rápido. Para algunos, fue una señal de redención. Para otros, un pago por guardar silencio o mantener en pie un espectáculo demasiado lucrativo para fracasar. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Desde manipulación de laboratorios hasta pagos encubiertos a funcionarios clave para suavizar las sanciones y proteger la imagen del campeón. Un periodista deportivo estadounidense, que investigaba el caso, renunció inesperadamente, citando motivos personales. Su cuenta en redes fue cerrada y su último artículo jamás se publicó, pero esta no ha sido la única grieta en la armadura de Canelo. Varios de sus combates más importantes han sido fuertemente cuestionados por decisiones arbitrales polémicas. Peleas que terminaron en victorias por puntos, aun cuando muchos analistas vieron al rival dominar claramente. En más de una ocasión, la crítica internacional habló abiertamente de jueces comprados, resultados manipulados y coreografías disfrazadas de combates. Durante una transmisión en vivo de ESPN México, una excomentarista lanzó una frase que dio la vuelta en redes antes de ser censurada en la repetición: no sé si estamos viendo boxeo, o una coreografía cuidadosamente planificada. Su contrato no fue renovado. Y su cuenta profesional fue desactivada semanas después, pero el verdadero terreno resbaladizo está en las conexiones incómodas.
Una investigación independiente reveló que el nombre de Canelo apareció en documentos relacionados con sociedades registradas en paraísos fiscales, vinculadas a empresarios acusados de lavado de dinero. Aunque su equipo legal negó cualquier relación directa, los documentos desaparecieron misteriosamente de la base de datos internacional apenas 48 horas después de ser revelados. Hasta hoy, nadie sabe quién los eliminó. Pero el silencio volvió a instalarse, tan denso como siempre, también ha sido blanco de críticas por su silencio selectivo. Canelo evita temas políticos, no opina sobre las crisis del país, ni apoya públicamente causas sociales. Algunos lo consideran prudente. Otros afirman que es un silencio pactado. Debe favores que no puede pagar con palabras, aseguran algunas voces anónimas en el entorno del boxeo mexicano, y luego está el incidente en Jalisco, cuando 2 colaboradores de su entorno fueron arrestados cerca de una de sus propiedades, portando armas largas y documentos falsificados. El caso fue cerrado en cuestión de días, sin declaraciones oficiales ni explicaciones. Uno de los detenidos había trabajado en su equipo de seguridad personal. El otro, supuestamente, era un intermediario con vínculos con un grupo delictivo local. Ningún periodista pudo acceder a los expedientes. Ningún medio importante cubrió el caso en profundidad. A medida que su leyenda deportiva sigue creciendo, también lo hace la lista de interrogantes. ¿Qué hay detrás de su imagen impoluta? ¿Quién protege a Canelo? ¿Por qué tantas voces desaparecen tras atreverse a hablar de él? Y lo más inquietante, ¿es Canelo una simple pieza de un sistema mucho más grande, o es, en realidad, uno de sus pilares silenciosos, porque en el mundo del boxeo, como en la política, la mafia o el espectáculo, no todo se decide en el ring? Dicen que el verdadero peligro no viene del puño que se acerca de frente, sino del que llega disfrazado de amistad. En la historia de Saúl Canelo Álvarez, esa advertencia no es solo una metáfora, es una realidad que ha marcado su vida fuera del ring con la misma intensidad que los golpes dentro de él, a medida que su figura crecía. En poder, dinero y alcance mediático, también crecía el riesgo. Lo que comenzó como un grupo unido de familiares y amigos se convirtió, con el tiempo, en un laberinto de lealtades inciertas, rostros nuevos y silencios forzados. La línea entre aliados y amenazas se volvió cada vez más fina y cada vez más peligrosa. Uno de los primeros signos públicos de esta descomposición ocurrió cuando uno de sus entrenadores originales abandonó el equipo abruptamente. La prensa, como siempre, recibió la versión oficial, diferencias profesionales. Pero en los círculos privados, la historia era otra. Recibió una llamada con una advertencia directa, comentó una fuente cercana. Y no fue cualquier advertencia. Días después, su cuenta bancaria fue congelada, investigado por supuesta evasión fiscal. No fue imputado. No fue defendido. Solo, silenciado. Nunca volvió a entrenar a un atleta de élite. Las cosas empezaron a cambiar. Antes, hablar con Canelo era simple. Ahora, había que pasar por 3 intermediarios. No sabía si estabas hablando con su equipo o con sus vigilantes, confesó un excolaborador bajo condición de anonimato. La estructura de su campamento se endureció, se volvió opaca. Muchos que llevaban años a su lado, fueron desplazados por figuras que no venían del boxeo, sino de ambientes empresariales, militares, o peores, y entonces llegaron los rumores. Cuentas anónimas comenzaron a filtrar información en redes sociales, manejo irregular de apuestas, desvío de fondos, chantajes internos. Algunos nombres aparecieron una y otra vez, ligados a movimientos sospechosos en los combates más lucrativos. Las cuentas desaparecían con rapidez. Las publicaciones eran borradas. Pero siempre había alguien que alcanzaba a capturarlas. Uno de los casos más inquietantes ocurrió en 2021. Un ex socio de uno de sus patrocinadores apareció sin vida en un hotel de Tijuana, solo días después de acusar públicamente a Canelo de ser más que un boxeador, y no en el buen sentido. El veredicto oficial fue suicidio. Pero su familia jamás creyó esa versión. Él no tenía motivos. Iba a revelar algo. Lo sé, dijo su hermana a un medio independiente. La grabación de seguridad de esa noche desapareció misteriosamente y el caso fue cerrado en menos de una semana. Ninguna pregunta más.
Ninguna respuesta. Pero no todo el peligro venía de fuera, dentro de su propia sangre se gestaba una de las traiciones más amargas. Según fuentes extraoficiales, uno de sus hermanos intentó vender información personal y financiera a un medio sensacionalista europeo. Lo descubrieron antes de que el trato se cerrara. Desde entonces, su nombre no ha vuelto a mencionarse públicamente. Algunos dicen que vive en Sudamérica, otros que fue enviado a Europa bajo una identidad falsa. Lo cierto es que desapareció. Exiliado por traición, desde entonces, Canelo cambió sus hábitos. Nunca duerme 2 veces en la misma propiedad si está en México. No informa sus movimientos con antelación. No responde directamente a nadie fuera de su núcleo inmediato. Tiene rutas de escape diseñadas. Protocolos de seguridad. No por paranoia, sino porque ya lo han intentado antes, declaró un miembro de su equipo de seguridad que trabajó con él durante 3 años. ¿Intentado qué? La pregunta permanece flotando. Nadie la responde. Pero cuando se menciona, todos bajan la mirada. Todos cambian de tema, porque en ese mundo, el silencio vale más que la verdad, y es que con el poder viene la soledad. Y con la soledad, la necesidad de ocultarse, incluso de los que alguna vez fueron parte de tu historia. Para el público, Canelo Álvarez es un símbolo de éxito. Una historia de superación. Un joven que salió de los barrios de Guadalajara y construyó un imperio con sudor y puños. Pero cuando uno observa más de cerca los muros que rodean ese imperio, empieza a notar que no todo está hecho de ladrillos limpios. Con un patrimonio estimado en más de $200 millones, Canelo no solo ha ganado combates. Ha invertido, comprado, expandido, y sobre todo, ha silenciado. Su nombre aparece en negocios que van desde bienes raíces hasta la importación de autos de lujo, líneas de ropa, gimnasios de marca propia y hasta una empresa de gestión de talento deportivo. Pero hay otras compañías, ocultas tras siglas extrañas y direcciones duplicadas, registradas en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Malta. Un análisis financiero independiente reveló en 2023 que al menos 7 empresas vinculadas indirectamente a Canelo tienen movimientos superiores a $50 millones al año. Sin empleados registrados ni actividad comercial visible. ¿Fondos de inversión privados? ¿Blindajes legales? ¿O algo más? Los periodistas que intentaron investigar estos flujos financieros enfrentaron obstáculos alarmantes, datos borrados, registros duplicados, amenazas legales. Uno de ellos recibió una notificación judicial que lo acusaba de difamación, antes siquiera de publicar el reportaje. Otro dejó de aparecer en redes sociales tras denunciar seguimiento físico. ¿Por qué tanto secretismo en torno al dinero de Canelo? ¿Qué o a quién está protegiendo? Las propiedades también levantan sospechas. En México, es dueño de al menos 5 residencias de alto valor, pero los títulos de propiedad están a nombre de sociedades privadas. En Estados Unidos, posee casas en California, Miami y Las Vegas. Una de ellas, según una investigación, fue comprada a través de una firma asociada con exfuncionarios ligados a escándalos de corrupción en América Latina. Y aún hay más. Canelo ha aparecido en fotos, poco difundidas, casi todas eliminadas de fuentes originales, con figuras polémicas, empresarios sancionados por el Departamento del Tesoro. Celebridades investigadas por fraude y al menos un político que hoy enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito. Las imágenes fueron tomadas en yates, fiestas privadas, reuniones cerradas donde no se permitían teléfonos. Sin embargo, algunas se filtraron. Y luego desaparecieron. Su influencia también se siente en el mundo del boxeo. Promociones rivales han acusado públicamente a las comisiones deportivas de proteger sus intereses. Hay peleadores que aseguran haber sido apartados del circuito por rechazar condiciones impuestas por el entorno de Canelo. Una voz anónima dentro de una importante promotora lo dijo sin rodeos: si estás en la misma división que él, tienes 2 opciones, alinearte o desaparecer. Y luego está el poder blando. Canelo tiene vínculos con medios, celebridades, empresas de comunicación. Nadie habla mal de él en televisión. Nadie lo critica frontalmente. Los que lo intentan, desaparecen del aire.
literal o mediáticamente. El control de su imagen es absoluto. Una maquinaria milimétrica. Un castillo que no deja entrar la duda. Pero, ¿y si el castillo esconde algo más? ¿Y si el verdadero Canelo Álvarez no es el hombre que vemos, sino la fachada detrás de un engranaje más grande? Una figura pública para encubrir movimientos oscuros, una marca diseñada para distraer mientras algo más profundo opera en las sombras, porque ya no se trata solo de un boxeador. Se trata de un símbolo nacional, con influencia política, económica, mediática, y tal vez, criminal. A los ojos del mundo, Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez forman una pareja de portada, elegantes, millonarios, sonrientes en cada evento, en cada alfombra roja, en cada instantánea cuidadosamente calculada en redes sociales. Pero como ocurre con muchas historias perfectas, los detalles más reveladores no están en lo que se muestra, sino en lo que se oculta. Su historia de amor ha sido vendida como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en 2016, vivieron un romance intermitente, y tras varias separaciones y reconciliaciones, se casaron en una ceremonia fastuosa en 2021, en la Catedral de Guadalajara. Seguida por una fiesta privada donde se prohibieron teléfonos móviles y el acceso fue restringido incluso para algunos familiares. Pero detrás de ese cuento, hay grietas que pocos se atreven a mirar. Existen fuentes que afirman que la boda no fue solo una decisión romántica. Según documentos privados filtrados en 2022, el matrimonio coincidió con una serie de movimientos financieros sospechosos, transferencia de activos, reorganización de propiedades y la creación de nuevas empresas a nombre de Fernanda. Algunos analistas creen que la unión fue también una maniobra para proteger parte del capital de Canelo frente a litigios o auditorías fiscales que ya se estaban gestando en el extranjero. Un abogado especializado en celebridades comentó de forma anónima, en algunos casos, el matrimonio no es solo amor. Es escudo. Es blindaje. Es una forma de mover el juego desde las sombras. Varias personas cercanas al entorno de Fernanda han declarado, bajo condición de anonimato, que su vida cambió radicalmente tras formalizar la relación con Canelo. Amistades que dejaron de verla. Cuentas en redes sociales que fueron filtradas, borradas o completamente administradas por equipos de comunicación externos. Se le prohibió asistir a ciertos eventos sola. Y, según una exniñera que trabajó en una de las casas de la pareja, todo estaba vigilado. Cámaras por todas partes. Incluso en las habitaciones donde uno esperaría privacidad. No sé si era por seguridad o por desconfianza. A pesar de su presencia pública como la esposa perfecta, en privado Fernanda habría pedido 2 veces separarse legalmente, según filtraciones de un despacho legal de Guadalajara. Las demandas nunca avanzaron. Un acuerdo extrajudicial y un cambio completo de equipo legal pusieron fin al asunto. El expediente fue sellado. Nadie habla de ello. La prensa del corazón ha insinuado múltiples veces infidelidades por parte de Canelo, algunas incluso con figuras del medio artístico. Sin embargo, ningún nombre ha sido confirmado oficialmente. ¿Por qué? Algunos aseguran que se firmaron acuerdos de confidencialidad con fuertes compensaciones económicas. Otros hablan de un pacto más frío entre ambos, libertad privada a cambio de imagen pública. Una fuente cercana al entorno de Fernanda mencionó, ella sabía a lo que entraba. Pero con el tiempo, el control fue creciendo. Ahora está atrapada en una jaula dorada. Incluso hay rumores, nunca confirmados, de que Fernanda habría sido seguida por personal de seguridad de Canelo sin su conocimiento, especialmente durante periodos de tensión en la relación. Una forma de protegerla, o de vigilarla. Hay quienes creen que el matrimonio fue más una alianza que una historia de amor. Que Fernanda, a pesar de todo, ejerce también poder. Que sabe más de lo que aparenta. Y que juega su papel en una estructura mayor, donde ambos se necesitan, pero no necesariamente se aman. Después de todo, en los círculos más altos del poder, el amor no siempre es lo que sostiene una pareja. A veces, lo que los une es lo que saben el uno del otro. En el boxeo, como en la política o los negocios, no todo es lo que parece. Las victorias se celebran, sí, pero a veces, las derrotas se negocian.
Y cuando hablamos de Saúl Canelo Álvarez, uno de los boxeadores más poderosos del planeta, la línea entre lo deportivo y lo estratégico se vuelve inquietantemente borrosa a lo largo de su carrera. Canelo ha sido objeto de acusaciones, admiración y cuestionamientos, pero hay algo que resuena en los pasillos de los gimnasios, en los foros privados de apuestas y en los susurros de analistas que no pueden hablar en público. No todas sus derrotas fueron reales, y no todas sus victorias fueron limpias. Uno de los episodios más emblemáticos de esta ambigüedad ocurrió en 2013, cuando Canelo perdió su invicto frente al legendario Floyd Mayweather Jr. Un combate que muchos vieron como una clase magistral del estadounidense, pero otros sospecharon que podría haber sido una coreografía cuidadosamente ensayada. La victoria de Mayweather fue clara, sin embargo, no fue una victoria arrolladora, no arriesgó, no lastimó, pero dominó con una elegancia calculada. Canelo, joven e impulsivo, parecía limitado, casi como si estuviera interpretando el papel de un aprendiz, alguien que aún no estaba listo para el nivel de los grandes. Sin embargo, lo curioso vino después. Esa derrota disparó el valor comercial de Canelo, lo convirtió en el siguiente gran campeón a los ojos de las grandes cadenas de televisión. Atrajo nuevos patrocinadores y lo catapultó a un estatus aún más alto. La narrativa del regreso se volvió aún más atractiva. ¿Fue esta derrota una verdadera caída? ¿O una jugada maestra en el ajedrez de la imagen pública? Un ex asesor de una importante promotora de boxeo no dudó en expresar: esa pelea no era para ganarla. Era para convertirse en el heredero. Y funcionó. En los círculos de las casas de apuestas internacionales, donde se mueven millones de dólares en cada pelea, Canelo siempre ha sido una figura central. Pero lo que muchos no saben es que en varias ocasiones, las líneas de apuestas se movieron de forma sospechosa, con patrones que indicaban filtraciones internas o acuerdos previos. En al menos 2 ocasiones, grandes apostadores cambiaron sus predicciones de última hora y terminaron ganando fortunas. Especialistas en apuestas deportivas notaron anomalías tras su polémica pelea contra Dmitry Bivol en 2022. Canelo apareció sorprendentemente pasivo, sin hambre, sin urgencia. Los golpes llegaban tarde. El ritmo era lento y sin la intensidad que había caracterizado su estilo en el pasado. Los analistas deportivos coincidieron en que Bivol fue superior, pero otros, más escépticos, se hicieron una pregunta inquietante: ¿realmente quiso ganar Canelo? Y si no lo hizo, ¿por qué? Rumores sugieren que ciertas derrotas, o actuaciones opacas, han servido como cortinas de humo para desviar la atención pública de escándalos fuera del ring. En momentos clave, las pérdidas deportivas coincidieron con investigaciones fiscales, demandas comerciales y tensiones con marcas patrocinadoras. Perder en el ring podría ser una estrategia de distracción para mantener los focos fuera de otros problemas mucho más graves. Como comentó un periodista deportivo mexicano, el mundo estaba hablando de cómo perdió, y nadie estaba mirando los papeles que salían de su empresa de tequila o los contratos millonarios firmados en Dubái. Porque cuando un atleta alcanza el nivel de Canelo, la presión de mantener su imagen y estatus supera cualquier desafío deportivo. En ese nivel, todo se convierte en estrategia. Y si para mantenerse en la cima es necesario perder, entonces se pierde. Si eso abre nuevas puertas, evita sanciones o permite reacomodar el negocio, se cae. Pero se cae con estilo. Se cae con control. Porque a veces, perder no es un fracaso, sino una jugada calculada para ganar algo más grande. Como dijo un exentrenador con años en el circuito de boxeo: Canelo no pierde. Canelo gestiona. Porque al final, en este juego de poder, dinero e imagen, las victorias no siempre se cuentan por los cinturones, sino por las estrategias invisibles que se mueven entre bastidores. A estas alturas, hablar de Canelo Álvarez es hablar de algo mucho más que un boxeador. Es hablar de una figura pública blindada, con acceso a las esferas más altas del poder. Pero lo que en sus primeros años de carrera eran solo rumores susurrados entre periodistas y promotores, ha comenzado a tomar forma de una manera peligrosa e innegable: las conexiones de Canelo con sectores políticos, empresariales e incluso estructuras turbias y de poder no pueden ser ignoradas.
Desde sus años de ascenso, Canelo ha cultivado cuidadosamente su red de aliados, sabiendo que en este mundo de poder e influencia, las relaciones son tan valiosas como los cinturones que lleva en su cintura. Gobernadores, empresarios influyentes, ejecutivos de grandes cadenas de televisión, todos parecen coincidir en los mismos eventos donde él está presente. Sin embargo, no se trata solo de una presencia pública, se trata de reuniones privadas, acuerdos fuera de las cámaras y negocios sellados con apretones de mano lejos de los focos. En 2021, su nombre apareció vinculado a un consorcio inmobiliario en Cancún, cuyo principal accionista resultó ser sobrino de un exgobernador acusado de lavado de dinero. Aunque el vínculo fue negado públicamente, documentos filtrados de fuentes desconocidas revelaron una transferencia de fondos desde una de las empresas de Canelo a una cuenta conjunta con la firma del sobrino político. ¿Una inversión inocente? ¿O una pieza en un engranaje más profundo de alianzas estratégicas y acuerdos ocultos en fotografías poco difundidas, pero rescatadas por archivistas digitales? Canelo aparece en reuniones privadas con empresarios señalados por sus nexos con el narcotráfico y con paraísos fiscales. Uno de ellos, actualmente bajo investigación internacional, fue captado brindando con él en una boda privada en San Miguel de Allende. Otro, un exbanquero relacionado con transferencias ilícitas, figura como invitado en la inauguración de un gimnasio de la marca Canelo Energy en Monterrey. Estos nombres, cuidadosamente ausentes en la prensa oficial, han aparecido en bases de datos filtradas como los Pandora Papers y los FinCEN Files. ¿Coincidencias? ¿O protección mutua entre figuras de poder? El intento de rastrear estas conexiones ocultas ha sido arduo y peligroso. Periodistas de investigación que se atrevieron a profundizar en estos temas han desaparecido del radar. Uno de ellos fue despedido sin explicación de un importante diario deportivo tras publicar un artículo que sugería las posibles relaciones de Canelo con contratistas del ejército mexicano. Otro colaborador de un medio extranjero recibió amenazas anónimas y abandonó el país después de intentar publicar un reportaje sobre el crecimiento patrimonial del boxeador. Un tercero fue más directo en su testimonio: si hablas de sus conexiones, te cortan el micrófono. Literalmente. En todos los niveles. En 2022, Canelo fue visto compartiendo palco en un evento internacional con figuras de gobiernos extranjeros. Entre ellos, se encontraba un ministro de Defensa de Europa del Este, un magnate árabe con sanciones económicas y un político sudamericano investigado por corrupción. Las imágenes fueron tomadas por medios internacionales, pero nunca fueron publicadas en México, como si alguien estuviera manejando las filtraciones de información de manera controlada y selectiva. Una fuente confiable del entorno diplomático aseguró que Canelo estaba siendo utilizado como puente informal entre ciertos círculos financieros y políticos de alto nivel. La pregunta que resuena ahora es: ¿qué se negocia cuando un boxeador se vuelve más influyente que un embajador? ¿Qué tipo de intereses ocultos están en juego cuando los filtros de poder se cruzan con las relaciones empresariales y políticas de este calibre? El poder de Canelo trasciende lo deportivo. Y su capacidad para moverse en círculos de alto riesgo y de poder es algo que va mucho más allá de los golpes que recibe en el ring. Las conexiones políticas no son solo para generar apoyo, sino para gestionar influencias en otros terrenos. Desde proyectos inmobiliarios de gran escala hasta transacciones millonarias que involucran personajes oscuros del mundo financiero y criminal. Y todo esto, en silencio, mientras el mundo lo ve como el campeón que sube al ring con la esperanza de una victoria más. Pero, ¿realmente todo lo que se muestra es lo que sucede detrás de las cámaras? El poder, la política y el dinero juegan su propio juego.